arrancar, entonces, nosotros ayer habíamos dejado desde alveolata, dijimos que la característica de alveolata era que todos tenían estos sacos delimitados que se encontraban debajo de la membrana y que todavía no se conocía. Es decir, algunos decían que servía para estabilizar la superficie celular, otros decían que servía para reservar calcio, otros decían que servía para regular el contenido de agua. Bueno, la realidad es que todos los que pertenecían al grupo de alveolata, cladoalveolata, compartían algunas características, pero esa era la principal. Podían ser heterótrofos o autótrofos, pero son unicelulares, y también dijimos que tenían distintas formas de moverse. Podía ser por flagelos, en los dinoflagelados, por cilios, en los ciliados, y los apicomplexos o esporosos se movían por flexión. Y alcanzamos a ver los dinoflagelados, donde vimos que los dinoflagelados, por ejemplo, son unicelulares, pero pueden formar colonias, que tenían dos flagelos perpendiculares entre sí. Esto es un flagelo que se llamaba acintado, y este era perpendicular al primero. Eso permitía que mientras se movía, iba rotando, iba girando el individuo. Y también dijimos que eran importantes porque componían el fitoplancton, y se caracterizaban porque se les llamaba dinoflagelados, porque tenían un núcleo que se denomina dinocarión, porque siempre los cromosomas están condensados, y realizaban un proceso de dinomitosis o mitosis cerrada, que es un proceso donde la envoltura nuclear o membrana nuclear nunca se desintegra en el proceso de la mitosis, como habíamos visto nosotros en la mitosis normal, en la mitosis abierta, que durante la profase la membrana o envoltura nuclear se desintegraba y después en la telofase volvía a formar. Bueno, en este caso eso no pasa porque no había una desintegración de la membrana. Y dijimos que muchos producían bioluminiscencia, que es eso que produce luz, es decir, transforman la energía química en lumínica por una enzima que tienen, pero lo que a nosotros nos interesaba era el tema de la marea roja. ¿Por qué? Porque producen una toxina, estos dinoflagelados, que se acumulaba en peces, pueden matar los peces, pero también iban los moluscos, como los mejillones, como las ostras, iban como filtrándolo, y al filtrarlo lo que hace es que se va acumulando. Entonces cuando el molusco va acumulando esa toxina, después nosotros nos consumimos ese molusco y incorporamos la toxina. Obviamente no le cambia el sabor, no le cambia el olor, entonces la persona sufre una intoxicación neuroparalizante por mariscos, es decir, es una toxina que, como yo les conté, lo que hace es atacar al sistema nervioso y producir una parálisis. Entonces, obviamente, ataca el sistema respiratorio, el corazón, y produce una parálisis respiratoria. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo respecto a los dinoflagelados. Recuerden que se llaman flagelados porque obviamente se mueven por flagelos, pero tenemos que arrancar con el grupo que sigue dentro de alveolata, que son los apicomplexos o esporozoos. También recuerden que dentro de este grupo estaban los ciliados, pero nosotros los ciliados no los vemos porque la facultad no los toma. Entonces, vimos los dinoflagelados, vamos ahora con los apicomplexos. Los apicomplexos o esporozoos se denominan apicomplexos o puntualmente esporozoos porque producen esporas de resistencia. Estos apicomplexos o esporozoos también tienen dentro de su grupo un individuo que es sumamente importante para nosotros, pero entre las características que encontramos son parásitos, pueden ser intra o extracelulares, y hacen los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. De hecho, tienen alternancia de generaciones. Hay veces que se reproduce en forma sexual y veces que se reproduce en forma asexual. Como les dije al principio, no tienen ni cilios ni flagelos, es decir, no tienen estructuras de locomoción, tampoco tienen vacuolas contráctiles, sino que estos se desplazan por flexión. El individuo se va flexionando y se va desplazando. Dentro de estos tenemos a Plasmodium. Plasmodium
es el causante de la malaria o paludismo. La malaria o paludismo no es causada por un solo tipo de Plasmodium, sino que existe el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y el Plasmodium falciparum. Como les dije, causantes del paludismo o la malaria, que se transmite a través de la picadura de un mosquito, puntualmente del mosquito Anopheles hembra. La que pica es la hembra. El paludismo o la malaria produce síntomas como fiebre, escalofríos, debilidad. El problema es que hay uno de los plasmodium, que es el falciparum, que es letal. Es decir, que puede causar la muerte. Como les dije, la malaria es una enfermedad cuyo vector es el mosquito. Principalmente cuando se produce la picadura del mosquito y el plasmodium ingresa, primero se dirige al hígado, en el hígado hace un ciclo reproductivo, después en los glóbulos rojos, y finalmente lisa los glóbulos rojos, los rompe a los glóbulos rojos y libera más parásitos. ¿Cuál es el problema? Que en esa lisis de los glóbulos rojos me produce una gran hemólisis, y eso me lleva a una anemia, a un escalofrío, a una debilidad, y esos son los síntomas de la malaria. Como les dije, este individuo se va a reproducir en forma sexual y también en forma asexual. Entonces, ¿cómo se va a reproducir? Bueno, esto que tienen acá, esta parte, es lo que hace dentro del mosquito, puntualmente del mosquito Anopheles. Dentro del mosquito Anopheles hace su reproducción sexual, ¿sí? Entonces, obviamente, va a obtener más cantidad de copias de Plasmodium por medio de un proceso de reproducción sexual dentro del mosquito. Pero dentro del humano también hace un proceso de reproducción, en este caso asexual. Puntualmente en el hígado hace un proceso reproductivo y también en los glóbulos rojos. Entonces, como les dije, lo que va a producir va a reventar los glóbulos rojos, los va a lisar y va a liberar mayor cantidad de parásitos al torrente. Entonces, obviamente, al lisar los glóbulos rojos, yo tengo una hemólisis. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo hacer para eliminar o cómo puedo hacer para evitar el paludismo malaria? Y la única manera es erradicar el mosquito. Porque la realidad es que yo no sé qué mosquito tiene Plasmodium y cuál no. O sea, no hay manera de identificar si el mosquito que me pica tiene Plasmodium o no. La malaria es una enfermedad muy común en África. Entonces, como les dije, la única manera de terminar con esta enfermedad, o que no existe esta enfermedad, es a través de la erradicación del mosquito. Por eso es muy parecido a las medidas que nosotros hacemos con el dengue, esto de decir, bueno, no deje contenedores con agua, de vuelta a los contenedores, bueno, todas esas cosas que tenemos como precaución respecto al dengue, porque en agua el mosquito es donde se reproduce y se desarrolla. Entonces, en este caso, el mosquito no tiene la culpa, quien tiene la culpa es el Plasmodium, que es el causante de la malaria. El tema es que el mosquito pica, y cuando pica yo no sé si tiene o no el paludismo. Una vez lo sé cuando la persona empieza a manifestar los síntomas. Y tampoco sé si ese mosquito que me picó tiene el Plasmodium, que es letal, o no. Entonces, bueno, como les dije, la manera de evitar la malaria o el paludismo es justamente erradicando. ¿Alguna duda de esto? ¿De lo que hemos visto? ¿Del grupo alveolata o del clado alveolata? ¿No? No, Yo no, Dani. Bien. Estos grupos que tienen acá, que se llaman estramenófila, cercozoa y radiolaria, son grupos que no vemos. Pero no vemos porque la facultad hasta hace unos años los tomaba y después no los tomó más. Es decir, dejó de preguntarlos, porque fíjense que, por ejemplo, dentro de este grupo de estramenófila tengo algas, tengo diatomeas, entonces no son patógenas para el hombre, entonces por eso la facultad deja de preguntarlos. Entonces estos grupos, si
bien forman parte de la clasificación dentro de los protistas, no son grupos que nosotros vamos a ver porque no hay individuos que sean patógenos para el hongo. Vamos a ver el grupo de los amebozoa. ¿A qué les suena amebozoa? ¿A qué les recuerda amebozoa? El nombre. ¿A una qué? ¿A una ameba? Exacto, a una ameba. ¿Y qué significa algo que ameboide? ¿Qué significa el concepto ameboide? Porque está bueno que lo relacionen con el nombre o con el clado amebozoa. ¿Qué significa ameboide? Que no tiene qué. Que no tiene forma definida. Algo ameboide, algo que tiene forma ameboide, diríamos, es algo que no tiene una forma definida. De hecho, este grupo, mientras se va desplazando, va modificando su forma. Dentro de amebozoa tenemos gimnamebas, entamoebas, hongos mucilaginosos plasmodiales y hongos mucilaginosos celulares. Respecto a los hongos, nosotros no los vemos acá en protista porque el Curtis de séptima edición clasifica dentro del grupo de los rizópodos a las amebas y dentro de los micetozoarios a los mohos mucilaginosos y mixomicetos, y a los mohos mucilaginosos celulares o ascomicetos. Entonces, nosotros los hongos los vemos en un reino aparte, que es el fungi, y acá solamente vemos gimnamebas y entamoebas. ¿Qué son amebas? Como ustedes lo dijeron recién, son individuos que tienen, o que carecen, mejor dicho, de una forma definida. Bien, entonces, nos vamos a concentrar en gimnameba y entamoeba. ¿Qué características tienen? Son unicelulares, son heterótrofos. Y cuando yo hablo de heterótrofos, es importante que destaquemos que comen. Si son heterótrofos, no producen su alimento, comen algo. Bueno, estos son los que comen diatomeas y bacterias. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos en la unidad pasada que para controlar la población bacteriana existían en el agua individuos eucariotas que consumían esas bacterias? Bueno, estos son algunos de los que la consumen. Es decir, se alimentan de bacterias. Entonces, al alimentarse de bacterias, contribuyen a que la población bacteriana se mantenga en un valor normal, que no haya una superpoblación de bacterias. Otra característica que tiene este grupo es que no tienen pared celular. Entonces, es un poco lo que yo les decía antes a los chicos. Cuando ustedes estudian los reinos, lo ideal es la comparación. Ustedes tienen que aprender a comparar entre los reinos. Por ejemplo, tengo que saber que el reino, o sea, dentro del dominio Eucaria, yo tengo reino protista, fungi plantae y animal. Bueno, entonces, animalia directamente no tiene pared. La célula animal no tiene pared. Bueno, en el reino plantae yo tengo las plantas que su pared es de celulosa. En el reino fungi tengo una pared de quitina. Y dentro del protista, si yo tengo que analizar, tengo que decir que algunos tienen pared y otros no, porque no todos los individuos dentro del protista tienen pared. De hecho, gimnameba y entamoeba es uno de los que no tienen pared. Entonces, fíjense que en esa característica se parecen más a animalia que a un alga o a una planta o a un hongo, porque estas no tienen pared celular. Entonces, ojo, cuando ustedes analizan las características, porque lo importante es que vayan comparando siempre, que comparen entre los distintos reinos. Otra característica que tiene este grupo es que se desplazan por pseudópodos. ¿Qué quiere decir esto? Los pseudópodos se denominan falsos pies. Son prolongaciones citoplasmáticas, como en forma de bracitos, para que se den una idea, que le permiten desplazarse. No son cilios, no son flagelos, son pseudópodos. Pseudópodos significa falsos pies. Algunos pueden tener flagelos, algunos, no todos.
Las amebas, la mayoría, o este grupo, son de vida libre. Las puedo encontrar en el suelo, las encuentro principalmente en el agua. También algunas amebas son parásitas y tienen una vacuola contráctil y una vacuola nutritiva. En el mismo individuo encuentro los dos tipos o las dos vacuolas, una nutritiva y otra contráctil. Como les dije, la mayoría de las amebas son de vida libre, excepto una que vamos a ver nosotros, que es el grupo de entamoeba. Entamoeba es parásita, es decir, es una ameba parásita, infecta a vertebrados, o sea que estamos nosotros metidos, y algunos invertebrados. Ahí tienen a entamoeba. El ser humano alberga por lo menos 6 especies de amebas, pero hay una sola que es patógena, que se llama entamoeba histolítica. Histolítica significa lisis de tejidos. Histo viene de tejido, lítica viene de lisis. Esta entamoeba produce algo que se llama disentería amebiana. Invade las paredes del colon, obviamente el colon forma parte de nuestro intestino, y produce disentería amebiana. La ameba llega al hígado y ahí se distribuye hacia todo el cuerpo. ¿Cómo contraigo esta ameba? Obviamente, como yo les dije, principalmente se encuentra en agua, entonces la voy a contraer consumiendo agua que está contaminada o algún alimento que la ve con ese agua. ¿Alguien sabe la diferencia entre la disentería y una diarrea común? Porque no es lo mismo. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿O saben qué es la disentería? A ver. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, disentería significa que es una diarrea abundante que contiene moco, pus y sangre. Entonces no es una diarrea normalcita y comuncita. Por eso no es lo mismo decir que producen diarrea, no sé, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la yarda intestinal y que dijimos produce diarrea? No es lo mismo producir diarrea que producir disentería. Como les dije, la disentería es una diarrea abundante que generalmente tiene sangre, moco y pus. Por eso ahí les dice que produce úlceras en el colon, úlceras en el intestino, y entonces la diarrea tiene sangre. Entonces no es lo mismo una diarrea normal que una disentería. Fíjense que en este caso yo les aclaro que es una disentería amebiana, porque obviamente es producida por una ameba. Pero yo les hago una pregunta. ¿Solo las amebas producen disentería? ¿Qué opinan? A ver qué me dirían. ¿Solo las amebas pueden producir disentería en el individuo? ¿Qué piensan? Díganme ustedes qué piensan. ¿Solo las amebas pueden producir esto? No. ¿Quién más puede producir disentería? Porque en este caso se llama disentería amebiana, o sea que bueno, es causada por una ameba. ¿Pero nadie más puede causar disentería? ¿Puede ser los diplomonas? No, la disentería es causada por bacterias también. Puntualmente, por ejemplo, por la shigella. La shigella es una bacteria que causa disentería, pero de tipo bacilar. O sea, se llama disentería bacilar porque es causada por un bacilo, básicamente. Pero la shigella es la típica bacteria que también produce disentería. Entonces, son las dos disenterías, las dos producen este tipo de diarrea con sangre, con pus, con moco,
pero una es causada por una ameba, en este caso entamoeba histolítica, y el otro puede ser causado por una bacteria como la Shigella. Ojo, que no todas las bacterias producen disentería. Es decir, no es lo mismo que yo diga que una bacteria produce diarrea a que yo diga que una bacteria produce disentería. Entonces, ojo con eso, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, no sé, la Yardia produce diarrea. Que produzca diarrea no quiere decir que produce disentería. La diarrea es una cosa. La disentería es como un tipo especial de diarrea, que tiene estas características que yo les dije, que es una diarrea que generalmente contiene eh, sangre y contiene como mucus y puede tener pus. Entonces, ojo con cuando ustedes estudian esto o cuando ustedes estudian las bacterias, porque no es lo mismo una diarrea que una disentería. Repito, la disentería puede ser causada por una ameba, se llama disentería amebiana, y también hay una bacteria, sobre todo que se llama Shigella, también Campylobacter, que pueden producir disentería bacilar, es decir, disentería producida en este caso por una bacteria, que no es lo mismo que una diarrea producida por otra bacteria o una diarrea producida por una Yardácea. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani. Bien. Sí. Y por último tenemos otro tipo de ameba que es la acantamoeba, que en este caso suelen ser de vida libre, las amebas, es un tipo de ameba que suele ser de vida libre, pero aprovecha algún tipo de posibilidad, por eso dice que produce infecciones oportunistas y sobre todo produce infecciones oculares. Entonces, esto, por ejemplo, puede o tiene más probabilidad en personas que usan lentes de contacto. Entonces, esto es una ameba de vida libre que aprovecha la oportunidad y puede infectar, y estas son amebas que son parásitas, es decir, que viven a expensa de otros individuos. Hay muchas amebas parásitas que no causan, disentería, que pueden vivir años en nuestro intestino. Entamoeba histolítica puntualmente es patógena porque causa disentería amebiana. Es decir, si yo tengo entamoeba histolítica me voy a dar cuenta porque justamente voy a hacer un tipo de diarrea especial con sangre, dolor abdominal, es decir, esta se nota cuando está en el intestino. Hay otras amebas que viven en el intestino años sin producir ningún tipo de efecto, porque justamente son parásitos. ¿Se entiende? Sí, Dani. ¿Ha quedado Bien. alguna duda de protista, del reino protista? ¿Pudieron leer la unidad? Dani, una pregunta. Lo que quieras. Este último grupo, ¿cómo se reproduce? Bueno, muy buena pregunta. En el caso de las amebas tienen la particularidad que, a ver, cuando vos analizás, volvemos con las excepciones, pero generalmente, cuando uno habla, lo que pasa es que no te quiero, no importa, porque no te quería complicar tanto, pero en el caso de las amebas, se reproducen asexualmente, generalmente por fisión binaria, ¿sí? Ese es como el más, eh, la reproducción más típica, la reproducción asexual por fisión binaria. Es como la Bueno, típica gracias. de los megozoas. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, que gracias. Bien, pensé que me querías decir algo más. Es como el tipo de reproducción más típico dentro de las amebas, es decir, algún fragmento de su citoplasma se fragmenta en dos y forman un individuo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No. No, Dani. ¿Alguna duda de protista en general que me quieran preguntar de algo que hayamos visto ayer? ¿No? Bien. No. Bueno, entonces, como les dije, en este caso, hasta acá llega el reino protista, es un reino bastante corto,
no tienen, o sea, tienen muchos nombres, tienen muchas complicaciones, o sea, complicación de nombres me refiero, pero no es un reino muy largo ni muy complicado. Entonces, cuando ustedes vayan estudiando, yo siempre lo que les recomiendo es, primero estudien las características del grupo, en general. O sea, de alveolata, ¿qué características tiene? Euglenossoa, y después vayan a marcar las diferencias dentro de los grupos que pueda haber, o si tienen alguna característica en particular. ¿Sí? Esa es la manera como más fácil de estudiar protistas, porque como tiene tantos nombres y de grupo, de grupo, de grupo, por ahí en los otros reinos hay características más generales al grupo, entonces es más fácil de estudiar, pero en el protista, al haber tantas excepciones, bueno, en eso se complica. Entonces primero estudien las características del grupo en general y después vayan a poner las excepciones dentro de cada uno de los subgrupos que ven. Bien, vamos entonces a comenzar con el reino que sigue, ¿sí? Espérenme que vamos a llegar hasta acá con protista para que quede separado, me dijeron que no hay ninguna duda, y vamos a arrancar otro video para que quede bien diferenciado el tema de el reino fungi y el reino plantario. Entonces, hasta acá llega el